el comportamiento epidemiológico de la zona, como es frecuente y en realidad es un comportamiento no solo de la zona, sino también de todos aquellos lugares o zonas que estamos dentro del que es Norte Chico. Las infecciones respiratorias agudas son las que se ubican en primer lugar, ¿no? Frecuentemente en los niños menores de 5 años, ¿no? Es una de las patologías que ha prevalecido, al igual que los años anteriores, ¿no? Los niños generalmente no solo hacen un episodio al año, sino hacen en promedio 5 a 6 episodios, ¿no? Estamos hablando de un simple resfrío común, una faringitis, una bronquitis, ¿no? Entonces son cuadros repetitivos que tienen al año y que hacen que los casos aumenten, ¿no? Pero en la tendencia generalmente hemos tenido un ligero incremento en comparación al año anterior, ¿no? ¿Los mismos casos más frecuentes o más graves que han habido en el año 2012? Bueno, graves, digamos, no podríamos catalogarlos, es un comportamiento que, digamos, ya que lo vamos viendo, observando año a año. En el caso de si hablamos de los menores de 5 años, pues definitivamente las neumonías es uno de las patologías que de repente conlleva a que sean hospitalizados, y si hay factores de riesgo asociados, en este caso, por ejemplo, una desnutrición o de repente que proceda de lugares distantes en los que no podamos hacerle un control, un seguimiento, de repente al día siguiente que se puede evaluar de repente el riesgo o la gravedad de la enfermedad, requieren ser hospitalizados para su mayor control y evitar pues casos de mortalidad por esta enfermedad, ¿no? En el caso de IRA, ¿cuántos casos son los que se han presentado en el 2012? Un promedio de 9.960 casos de infecciones respiratorias que hemos tenido. Como le digo, no son de repente 9.980 niños, ¿no? Hablamos de niños que hacen de 5 a 6 episodios aproximadamente al año. ¿Cuál es el segundo caso? ¿Dónde se puede notar? Bueno, en segundo lugar tenemos como otra enfermedad prevalente también las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Estos casos es a nivel de toda la población, tanto en menores como en mayores, ¿no? En este caso hemos observado una ligera disminución en comparación al año anterior, en vista que las actividades extramurales que realiza el personal de salud sobre todo en educar a la población respecto a lo que son las conductas, los hábitos alimenticios, el consumir agua segura, la manipulación de los alimentos, la higiene de las manos, ¿no? El controlar el hacinamiento, han sido factores que se han enfatizado en todo el año, en toda la actividad extramural que hace el personal de salud para reducir estos casos de enfermedades diarreicas y sobre todo los casos que vienen acompañados de deshidratación que puede producir la muerte en los menores de 5 años. ¿Cuántos casos ha sido de diarrea? Un promedio de 3.539 casos de enfermedades diarreicas en toda la población, ¿no? ¿Esto durante todo el año? Durante todo el año. ¿Qué otros casos le siguen en el tercer lugar? Bueno, en otro lugar tenemos, por ejemplo, lo que son las neumonías, ¿no? Que están separadas de todas las que son infecciones respiratorias. Las neumonías también es una de las enfermedades menores de 5 años que han sumado en promedio aproximadamente tenemos aproximadamente un promedio de 250 casos, ¿no? Que en realidad son los casos que se espera tener durante el año, ¿no? ¿Se ha presentado también casos de mordedura de perros de forma mayoritaria a diferencia de otros años? Mayoritaria no, yo diría que ha habido una disminución de estos casos de mordedura, ¿no? Hemos tenido en promedio de 232 casos de mordedura canina a nivel de toda la jurisdicción, que son no solo hospital, sino sus 8 establecimientos de salud, ¿no? Que se hace un consolidado y ese es el promedio de casos que hemos tenido. En todos los casos han sido seguidos y controlados, observados estos animales para identificar, y bueno, gracias a Dios no hemos tenido ningún caso que nos haga sospechar de rabia, ¿no?
Por lo tanto, no ha habido casos de rabia, no ha habido circulación del virus. Hacemos vigilancia y control también de muestras para que nos confirmen si hay o no hay circulación de este virus, ¿no? ¿Qué otras enfermedades se han presentado en el año 2008 que puedan ser consideradas por la población? Bueno, por ejemplo, los casos de varicelas que seguimos teniendo, ¿no?, en población que no está inmunizada, que es, bueno, una enfermedad contagiosa que también afecta sobre todo a la población infantil, ¿no? La otra enfermedad también tenemos las conjuntivitis, que sobre todo en esta época de verano es frecuente y suele darse con mayor número de casos, sobre todo por lo que es la contaminación de las manos, el hecho de que los niños acuden más a las playas, a piscinas de repente, donde no hay un buen control, y sobre todo lo que son la higiene de las manos, ¿no? Y como es contagioso esto, también bueno, hemos tenido casos no de gravedad, pero casos que suelen darse sobre todo en población infantil, ¿no? Muchas gracias.